Gran momento que ha llegado para disfrutar desde este lugar, que es nuestro canal de YouTube. Conciencialevanta.cae tiene un canal de YouTube a la cual siempre invitamos a que te registres y pongas tu chispa divina. Siempre estamos conectados desde nuestro Instagram, pero ahora de la mano de ella, que es nuestra primera, yo voy a decir, voy a estrenar este espacio de la mano de Natalia Barrera, de @nataliabarrera.escuelanefer. Vamos a estar compartiendo este espacio. Bienvenida, Natalia. Qué placer y qué privilegio ser la primera. Sí, sos una gran amiga de la casa que compartís el espacio con nosotros a través de Conciencia Elevada y que debo reconocer que es un gran halago ver como muchas personas fuera de este espacio también saben de nosotros, nos siguen, se vinculan y muchos, incluso me atrevo a decir que fue la primera aproximación a estos temas. Estos temas que en realidad es como decir, Nati, ¿cómo te explico lo que ya sos? ¿No? Si ya somos ciertas cosas que a veces desconocemos, pero que de tu mano también vamos descubriendo. Ella es la creadora del espacio Alquimia Femenina y también, bueno, creadora de este método maravilloso, facilitadora, exponente de muchísimos temas. Y yo quería ir un poquito más a fondo. Estamos hablando mucho de las creencias, pero yo quise ponerle un plus y quise poner la palabra mito, porque desde tu mirada, que es muy abarcativa, lo que hace es empezar por ahí a no meterse con una creencia que por ahí es más limitante, pero decir, bueno, esto que creo o esto que mi clan cree, por ahí viene de un poco más allá. Por eso me atreví a ponerle esa palabra. Bueno, los mitos se crean para que podamos sanarnos. Vos calculá que Pitágoras a los enfermos les leía el mito de la Ilíada, ¿no? Algo que cuando estudias filosofía y letras, lo primero que te dan es ese libro gordo que es la Ilíada, a estudiar eso. Y Pitágoras lo usaba como un método de sanación, igual que la música. Entonces, ¿qué nos empieza a contar la historia? Que los mitos están ahí como puentes hacia un camino nombrado muchas veces como iniciación, pero nos habla de iniciar ese proceso de autoconocimiento que todos en algún momento hacemos a través de una terapia convencional, a través de algo alternativo, en fin, en algún momento aparece esa llamada, porque hay un problema, hay un síntoma, hay un conflicto que nos invita a rever qué es lo que pasa en mí, que yo atraje esto a mi vida. Mm. Entonces los mitos son relatos. Y el relato depende del contexto. ¿Por qué? Porque los mitos, nosotros vamos a tener los mitos en base a nuestras creencias, lo que creemos, ¿no? El mito que nosotros tenemos primordialmente está escrito en nuestro nombre, ¿sí? Nuestro nombre es un mito que, por ejemplo, para los egipcios grababa toda la información de lo que venimos a reparar en esta vida, lo que traemos de todas las vidas, es decir, de toda nuestra memoria y que tiene que ver con nuestra misión, con una misión que nos invita a reflexionar sobre qué es la existencia, cuál es la realidad, Mm, quiénes somos y qué somos. Por claro. eso el mito se compone de un relato, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, ¿y qué es un relato? Bueno, son palabras. ¿Y qué es la palabra? En nuestro idioma lo tenemos más fácil porque la palabra significa parábola. ¿Qué significa parábola? Una narración, un cuento. Y una parábola es una alegoría, es una metáfora, igual que un mito. Entonces, la palabra en sí misma no es una verdad. Creo que es una metáfora de por sí. Mm. Fíjate que inclusive la palabra en nuestro idioma, une dos palabras, que es la pala y el labrar. Por lo cual la palabra cumple una función que tiene que ver con labrar la tierra, con poner la semilla. Ahí nos viene la palabra semántica y nos viene la palabra gramática, de donde viene la palabra grama, programa, de donde están los engramas biológicos, donde guarda la memoria transgeneracional, la memoria de nuestros traumas infantiles, las memorias de traumas de vidas pasadas, podríamos decir, Sí. y que básicamente todo está encerrado en lo mismo, que es esos caracteres que son las letras que forman las palabras. Por eso nuestro carácter, nuestra personalidad, no nos olvidemos que la palabra persona significa máscara. O sea, nosotros estamos Mm. ocultos en un mito, en palabras, que de alguna manera nos programan para ver la realidad desde este lugar subjetivo, desde este lugar de interpretación, tanto interpretación cultural, familiar, de la experiencia propia, de la experiencia del que tengo al lado, de ese inconsciente colectivo, pero detrás de todo eso está
lo que los antiguos nombraban la realidad, que es lo que oculta el mito, que es el símbolo. Ahí Exacto. aparece la historia, ¿no? El El símbolo. símbolo, sí, y que es esta forma sistémica con el cual nosotros interactuamos con ello, porque tiene justamente eso, simbología, y hay mucho de ello también. Qué interesante que lo traigas, ¿eh? Pero qué interesante también empezar a tener esa mirada tan abarcativa que en algún punto al quien les toca o al quien interactúa con ello, entiendo que se puede empezar a como aliviar de a poquito, ¿no? Sin ir de lleno a lo que le aqueja en su momento, con el cual después va a empezar a desarrollar por ahí su camino personal. Pero te da tanto alivio ya de entrada saber que hay todo una construcción morfológica, tal vez, que nos rodea en base a esos mitos, que decís, bueno, la verdad que lo mío es un poquito, me afecta, lo voy a tratar, pero tener esta visión tan amplia es liberador también. Sí, nos invita a salir justamente de esa forma que está en morfo, ¿no? O sea, fíjate lo maravilloso de las palabras, porque las palabras siempre nos van a hablar de dos lenguajes, uno que es exotérico, con X, que es el por fuera, que es el que aprendemos en la escuela, el que repetimos todo el tiempo, el lenguaje que no escuchamos, pero que siempre está tejiendo, como si fuese una tela de araña, las trampas que después van a traer situaciones o van a producir ciertos sucesos, ¿no? Por eso el lenguaje, el mensaje está representado por los ángeles, ¿sí? Ángel significa mensajero, por eso Hermes, ¿no? La parte hermética, todo esto que tiene el simbolismo, ¿no? De la alquimia, el simbolismo de las ciencias ocultas, tiene que ver con que lo que está hermético es la palabra. O sea, y estudiar la palabra no implica aprender la palabra desde afuera. Por eso los idiomas antiguos, como el hebreo, como los jeroglíficos egipcios, como inclusive el árabe, Mm, tienen una gran trampa que es no hay vocales, hay consonantes, por lo cual es una interpretación en sí misma. Por eso la Cábala estudia tanto el tema de la gematría y, y estudia tanto el tema de cómo una palabra puede ser tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? mm, Y ahí mm, empieza a aparecer el efecto de la observación. Entonces, si nosotros vamos más puntualmente a trabajar esto del mito, de nuestras creencias, de nuestras limitaciones, tenemos que entender que nuestros relatos dependen del contexto, ¿sí? O sea, nuestras creencias son las mismas creencias que tiene el de al lado. Nosotros pensamos que nuestros gustos, nuestras preferencias son propias, pero en realidad claro. no. A vos te gusta lo mismo que le gusta al promedio de todos los argentinos porque vos estás en un inconsciente colectivo que se llama Argentina y más o menos te van a gustar las mismas cosas, vas a hablar el mismo idioma y vas a tener ciertas preferencias que tienen que ver con ese lugar de origen. Por lo cual, nuestra religión, nuestros gustos, nuestras comidas, nuestra manera de hablar, todo tiene más que ver con el otro que con nosotros. Mm, Y cuando empezamos a entender que ese libre albedrío no existe en sí mismo hasta que vos no aprendes a pensar desde un lugar nuevo. ¿Por qué? Porque hasta tus gustos, tus deseos, están de alguna manera impuestos de antemano por esa información previa. ¿Sí? O sea, todos deseamos lo mismo. Fíjate que todos deseamos, quiero ser feliz, quiero tener una relación amorosa, quiero estar más delgada, quiero tener más plata. Son mm, deseos como muy del humano, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a la palabra tierra, ¿no? Porque la palabra humano significa tierra. Por ejemplo, somos todos terrenales y lo que queremos es la materia. Materializar una familia, materializar una casa, materializar un viaje, materializar inclusive nuestras emociones y poder vivir en esta tierra desde el mejor lugar. Entonces, nuestros mitos básicamente son nuestros relatos. En nuestras claro. palabras está lo que observamos, o sea, nuestra manera de pensar. Vos si querés saber cómo piensa alguien, escúchalo hablar, cómo habla, la forma, Mm, porque ahí es donde tiene la información. El tema es que la persona está atrapada en esa forma. Y si quiere modificar algo de lo que le está pasando en su realidad, lo primero que tiene que hacer es escucharse lo que dice, porque ahí se tiene que vaciar de palabras que no son propias y que le generan la realidad. Por ejemplo, hoy recibí un mensaje de alguien que me preguntaba sobre los talleres y me sí. decía, me pone una frase y dice, yo quiero hacer un taller porque tengo un síntoma físico. Bueno, perfecto, sí, está muy bien.
Y bueno, yo tengo un problema de salud y quiero solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a esta persona que la salud no es un problema y que en su propio lenguaje está el mito de qué? De que sanarse es un problema. ¡Apa! Mira que hay como un metamensaje incluso, ¿no? Porque Detrás el de eso. problema es la salud. Fíjate que lo Claro, dice literalmente. Tengo un problema de salud, no un problema de enfermedad, sino de salud. Entonces, ¿qué hay detrás? Detrás hay un beneficio de estar enfermo, que pasa muy a menudo. Cuando vos le preguntás a alguien qué vas a hacer cuando te sanes, no sabe qué va a pasar, sí, porque su sí, vida gira alrededor del síntoma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con el síntoma. Por eso la persona dice, soy celíaca, soy diabética, sí. soy gorda, soy tonta. El síntoma se apropia de la identidad y se hace esta cárcel, este mito de que yo me transformo en esa misma cosa. Y mi relato es eso. Por eso la persona conoce a alguien y a los minutos empieza a hablar de su problema. Si uno presta atención, es automático. Vas a algún lugar, hola, ¿cómo andás? Y dale un ratito y empieza Sí. el monólogo del mito, ¿no? Del problema. Y en nuestra palabra está lo que valoramos. Por eso el valorar tiene el orar, porque vale lo que orás. Entonces todo el tiempo estás llamando al mismo tema y lo seguís alimentando desde el mismo punto de vista. No es que lo estás analizando, no es que lo estás resolviendo, sino de que estás alimentando ese patrón y ese mito que te sigue metiendo en el laberinto constantemente y te Claro. enrieda y te lo hace más grave. ¿Por qué? Porque justamente en tu relato está la identificación con el síntoma y no entender que el síntoma viene como un mensajero. Y esto nos pasa en todas las áreas de nuestra realidad. Por eso escucharnos es el primer paso para encontrar el mito. El mito que está como título primordial en nuestro nombre, en nuestros síntomas y en nuestros problemas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, el problema que yo tengo lo puede tener millones de personas, pero yo voy a elegir ciertas palabras para describirlo. Y en esa descripción, yo estoy diciendo cuál es mi programa, mi mito en mí. Y ahí va a estar la clave para que yo me salga de esa cárcel que es esa creencia y que es esa estructura que le da forma a mi realidad. Entonces, Claro. el primer paso es escuchar qué palabras estoy usando. Qué interesante porque vos mencionabas que a raíz de un mensaje ya podés hacer esa descripción. Y solamente lo tipeó, solamente lo transcribió. Fíjate si después con la palabra, con lo oral, todo eso que transcribe, lo potencia aún más. Porque ese poder del decir es creador. Entonces, ahí va mucho más aumentando esa situación por la cual está pasando. Pero digo, cómo eso se empieza a fusionar, sobre todo ahora que por ahí la gente escribe más de lo que habla, tal vez. Antes pues decías, bueno, yo hablaba mucho por teléfono o hablaba conversaciones más fluidas con las personas, hoy quizás ya no tanto, pero sin embargo las sigo transcribiendo y si le sumás el efecto oral, se potencia aún más. El tema es que muchas veces asociamos el tema de decir bien las cosas con este bendecir y lo resumimos en una afirmación, en un decreto o en Mm, armar una meta. Eso es como tener un mapa, un GPS para ir a un lugar. No es el territorio, no es aprender a programarte. O sea, digamos que es una idea, nada más, es un claro. conocimiento. Lo que tenemos que hacer es aprender a hablar desde otro lugar y usar otras palabras, y para eso hay que prestar atención y hay que estar en el presente, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Estar en el presente prestando atención a lo que estoy diciendo, a lo que me pasa, a lo que estoy sintiendo cuando escucho ciertas palabras, cuando el otro me habla, qué digo ante el otro, ¿sí? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere un trabajo y dice, no, bueno, yo quiero encontrar un trabajo este mes y en la meta lo tiene divino, escrito, genial. Se encuentra con alguien y le dice, ¿y cómo andás? Al final encontrás trabajo y no, sigo buscando. ¿Se entiende? Claro, no es O congruente. sea, Sí, 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 lo que sí. está haciendo es, sigue alimentando el mismo patrón y se miente de que está diciendo bien las cosas. No. Entonces se tiene que detectar justamente ante quién le está diciendo eso, ¿no? Porque yo estoy diciéndole al otro que estoy buscando en realidad, pero me miento, digo que lo quiero encontrar, pero en realidad no.
porque si yo lo encuentro, pierdo algo. Por eso las palabras tienen como dos polos, ¿no? Sí. Encuentro o pierdo. Entonces yo, si encuentro trabajo, ¿qué pierdo? Por eso uno puede ir a los polos, ¿sí? Ah, Entonces, generalmente no encuentro trabajo para tener tiempo, porque en un momento previo, antes, cuando tenía trabajo, yo me quejaba porque no tenía tiempo. Ahora la vida sí, me dio tiempo, pero me quitó el trabajo. Y ahora quiero el trabajo, entonces pierdo el tiempo. Y así estoy en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en un mito que me dice que si yo quiero tiempo, no voy a trabajar. Y si yo quiero trabajar, no voy a tener tiempo. Entonces yo tengo que romper ese esquema para entender de que existen trabajos donde yo pueda tener tiempo de hacer lo que me gusta y al mismo tiempo ganar dinero. Pero estamos encerrados en cárceles, encerrados en paradigmas que nos dictan constantemente lo que es posible y tiene que ver muchas veces con lo cultural, ¿no? Esas claro. frases de en este país no, y bueno, en esta ciudad tampoco, y de eso si sos artista te vas a morir de hambre, o sea, frases, gatillos que ni siquiera las cuestionamos y ni siquiera preguntamos, a ver, ¿por qué? ¿Y qué es morirse de hambre? ¿Y por qué? ¿Quién se murió de hambre? ¿Vos conocés a Claro. algún artista que murió de hambre? O sea, llevarlo más como si fuéramos los niños. ¿Y quién se murió del hambre? O sea, Sí. ¿qué artista conocés vos que murió y murió de hambre? O sea, ¿por qué viene esa frase? Muchas veces son frases inclusive transgeneracionales, ¿no? De que uno empieza a tirar un poquito del hilo y empezamos a encontrar un ancestro que literalmente muere de hambre porque era independiente. Pero hay que Claro. ver todo el contexto, ¿no? Pero Claro. siempre en nuestras palabras están las claves. Por eso lo quería llevar un poquito más, y esta palabra mito me invitaba un poco a hacer esa mirada en retrospectiva y entender un poco la historia, entender un poco de dónde uno lo agarra, justamente para poder empezar a darnos este vuelo y empezar a encontrar allí las respuestas que por ahí, desde algún lado, van más allá que esa creencia que me impuso mamá o de la abuela o de la tatarabuela, ¿no? Entonces porque esa construcción se fue armando de una manera tan que no se puede ni romper ni nadie la cuestiona, como decís vos. ¿Se murió de hambre un artista en algún momento? ¿Por qué no nos cuestionamos con esa inocencia en esos ojos de niños un montón de cosas instaladas que por ahí el niño en su momento las consulta y nosotros como adultos las dejamos pasar como si fuese una tontería? Y damos todo por sentado, como todo por Sí, una verdad, ¿no? Yo me acuerdo que siempre en mis clases trato de poner cosas obvias porque son las preguntas que nos haríamos. Y el otro día les explicaba a mis alumnas, ¿no? ¿Por qué dormimos la siesta? ¿No? ¿De dónde viene dormir a la siesta y qué sí. significa la siesta? Y que siesta viene de sexta, significa sexta, y era la hora sexta para los romanos, donde hacía mucho calor, era como el mediodía para ellos, porque en ese tiempo el reloj se dividía en 12 horas, entonces la hora sexta era justo el mediodía. Y obviamente no había aire acondicionado en ese tiempo, la idea era después de comer irse a dormir. Y de ahí nos viene el dormir después de comer y lo que es el tema de la siesta, igual que la palabra restaurante. ¿Por qué? Nadie se pregunta por qué el restaurante se llama restaurante. Como viene del siglo XVIII, en ese tiempo existían los mesones, que eran los lugares donde se ofrecía la comida, y un cocinero se le ocurre poner un cartel que decía que vendía una sopa restaurante, venir todos con venir el que tenga el estómago cansado, que yo le daré una sopa restaurante. Ah, Entonces ahí se copiaron la idea y de ahí quedó el restaurante, por una sopa restaurante. Entonces cuando uno empieza a entender que inclusive las facturas que nosotros los argentinos vamos a comprar son un símbolo también de un momento anarquista que hubo. Por eso tenemos las bolas de fraile, porque era contra la religión, contra la política y demás, los cañoncitos, todos símbolos que tenían que ver con estas ideas de libertad y de igualdad. Entonces, cuando empezamos a entender que hay cosas más simples para preguntarnos y dejar de dar todo por sentado. Yo siempre digo, ¿y por qué las horas se dividen en 12 y no en 10? Podría ser en 10, es más fácil que 12. ¿Por qué seguimos yendo a un lugar y decir, dame media docena de huevos? ¿Por qué mm, la media docena y la docena? Porque la tradición es muy fuerte y es tan fuerte que antes que las letras aparecen los números, ¿no? Entonces, en la antigüedad, ¿cómo se contaba? Se contaba con las falanges, ¿no? Con el dedo gordo se contaba con las falanges y llegaban hasta el número 12. Entonces, 1, 2, 3, 4, ah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Entonces, ese 12 que tenemos en nuestras manos está impreso en todo, esa docena y esa media docena, porque es el recuerdo de la fuerza de ¿qué? De la repetición, de la tradición, que es mucho más fuerte que Sí. un nuevo sistema. Por eso nos cuesta tanto muchas veces romper hábitos o romper una rutina que a veces es destructiva, porque justamente la tradición y lo que hacemos todos los días tiene mucho más fuerza que lo que hacemos de vez en cuando. Sí, Entonces, sí. es muy importante eso, comprender la Seguramente, historia. justamente ahí radica mucho de los impedimentos en que uno no quiere ser disruptivo, no quiere serle infiel, porque todo esto que estamos evidenciando de una manera tan maravillosa y que para muchos debe ser revelador en cuanto a la información que manejás y cómo la transmitís, es el tema de decir, bueno, mentalmente sé que hay situaciones que me impiden, porque siempre decimos que esto tiene una connotación negativa en la medida que uno se siente en disgusto. Una creencia no tiene por qué ser negativa. Quizás hay una creencia que va bien contigo y te permite plasmar en la realidad todo lo que deseas. Ahora, estamos hablando de las cosas que van limitando y que uno se siente con esa ropa un poco que le aprieta y que ya no quiere utilizar. Entonces, a lo que voy es decir, bueno, desde dónde también uno puede empezar a hacer ese vacío, Nati, porque de corazón te digo, ¿cómo puede vaciar un vocabulario para llegar a un buen decir si no leemos, por ejemplo? O sea, ¿desde dónde vamos a poder volver a culturizarnos o volver a reformular términos, resignificándolos, si ni siquiera estamos en un momento de lectura extrema? O sea, también requiere de un esfuerzo, porque esto es también, lo entiendo el concepto, lo voy a incorporar, pero hay que tener digamos, una predisposición para ello. En realidad es el deseo. ¿Cuánto deseo tenés vos de materializar una meta? Y el Mm, interés. Yo creo que tiene mucho que ver o sea, que el tema sea interesante. Y a vos te interesa lo que vos querés materializar, sí, ¿sí? sí. O sea, si vos, por ejemplo, tenés una enfermedad, te va a interesar sanarte. Si vos querés tener un hijo y no podés, te va a interesar o sea, tenerlo. Entonces, el problema, el conflicto, no es malo. Nos viene justamente a invitar a entender que hay algo en nosotros que va para el otro lado. Yo quiero ir para allá y algo me lleva para el otro lado. ¿Qué es eso en mí que me hace una y otra vez elegir el mismo patrón repetitivo, la misma historia o el mismo síntoma? Por eso cuando yo repito un síntoma, estoy encerrada en el pasado, porque imaginemos que uno tiene un síntoma hace 5 años. Bueno, hace 5 años que yo vengo repitiendo un patrón igualito al del pasado, un modelo mental, un modelo emocional que sigue generando la misma manifestación. Entonces yo estoy atrapada en un pasado, no estoy en un presente diferente. Mi cuerpo está en un pasado. Yo creo que el tiempo pasa, pero en realidad no, porque estoy igual que hace 5 años. Entonces, cuando la persona entiende de que el tiempo es relativo, está sujeto al relato, y que en lo que expresa hoy, que pareciera que estuviera re lejos de esos 5 años, es exactamente lo mismo que le pasó hace 5 años. Por eso cuando uno encuentra la historia emocional, donde hace el trauma, donde se hace lo que se dice, se despierta el síntoma, aparece el mensaje, en Mm. realidad lo que la persona vive hoy en el presente es similar. ¿Por qué? Porque el inconsciente cuando tiene un engrama, es decir, tiene una falta de energía vital, como es una enfermedad, lo que busca es traer nuevamente el mito, traer nuevamente la historia para que la persona se entere que tiene que resolverla, es decir, tiene que aprobar la lección. ¿Por qué? Porque el inconsciente para romper ese trauma tiene que volver a intentar reproducirlo para encontrarle una solución nueva, es decir, responder bien las preguntas. Entonces va a traer a la escena cosas similares. Por eso uno repite tanto la historia y voy a decir, ¿por qué la repito? Porque el inconsciente está intentando que hagas algo diferente a lo que venís haciendo, pero seguís eligiendo lo mismo porque no te das cuenta que estás frente a una evaluación. Pero una evaluación, ¿por qué? Porque hubo un trauma previo. Es Claro. decir, la palabra trauma viene de trama. Esa trama, ese drama, ¿ves? Volvemos a lo que es el relato, ¿no? Un trauma es una trama, es una historia que nos encierra. Y al Mm. encerrarnos, nuestra energía vital empieza a bajar. Es decir, empezamos a sentir angustia, frustración, algo en nuestra vida no va bien. Entonces el inconsciente intenta reproducir la misma trama con otros personajes, pero la misma historia.
es como si viviéramos una y otra vez la película Titanic, Sí. pero cambiaran los actores. Y vos tenés que adivinar la historia, ¿no? O sea, si vos la vieras desde afuera sería muy fácil. Por eso no es fácil decirle al otro, a lo que te pasa a vos es esto, Otra es vez estás, obvio. estás en la misma, claro. Te pasó a los ¿Entendés? 20, a los 30, a los 40, esa figurita del Claro, álbum, que es la que no querés, y la que no buscas con ansias, que se repita, te sigue repitiendo. Ahora, lo que sí por ahí nos cuesta un poco más entender esa lógica inversa, porque realmente es una lógica que es inversa, porque en realidad nos trae complicaciones o problemas que pueden ser de impedir, bueno, vamos a seguir con el ejemplo de la enfermedad, pero pueden ser cuestiones económicas, de tipo de relaciones, no importa en qué rubro, ¿no? Pero nos sigue manifestando esa situación justamente para invitarnos a depositar nuestra atención y decir, bueno, hasta acá, ¿no? Pero claro. mientras tanto no la pasamos bien. Yo creo que hay un poquito de ese choque todavía, ¿no? Porque no la estamos pasando bien. Es que el mejor maestro es el dolor cuando no hay alguien que quiere aprender desde el placer. Entonces uno tiene que decir, ¿de dónde vas a aprender? Porque la vida es una escuela Claro. constante. Pero vos tenés que decir qué maestro tener. Es como en la escuela cuando éramos chicos, ¿viste? Había maestros que te gustaban más y otros no. Bueno, a vos te toca decidir cómo aprender en la vida, si a través del dolor, desde la dificultad, o realmente entender de que tenés que invertir en vos, tenés que invertir en conocerte y en concretar la vida que querés. Es decir, no tirar la toalla de antemano. ¿Por qué? Porque ¿a Mm, quién le viene el dolor? A quien ya se rindió, a quien dijo, bueno, me quedo en este matrimonio porque ya tengo 50 años, que voy. O claro, sea, a quien ya se rindió le viene el maestro el dolor, porque es de claro. la única manera en la que sale desde ahí. ¿Por qué? Porque no hay deseo de mejorar, no hay deseo de crecer, no hay deseo de libertad. Ya la persona se rindió, por eso el maestro es el dolor. Ahora, a quien tiene deseo, deseo de mejorar, deseo de viajar, deseo de romper esquemas, deseo de ser mejor, de ganar más dinero, lo que sea, a esa persona el aprendizaje es muy probable que no le venga del dolor, le venga a través del placer, del deseo de crecer, del deseo de mejorar, ¿sí? Entonces es muy importante entender de que nosotros tenemos que decir desde dónde vamos a aprender, ¿a qué? A vivir la vida, porque la vida es una experiencia. O sea, la muerte y la vida es algo que está en todos. Sí. Nacemos y vamos a morir. Lo que pasa en el medio es la vida. Ahora, si sabes que vas a morir, ¿por qué seguís postergando pensando que hay un mañana? Y si hoy es tu último día, se entiende que nosotros pensamos que la vida es re larga. No, no, la vida es ahora. Y ahora vos estás viviendo la vida que querés o te estás poniendo excusas pensando que hay un mañana, cuando el mañana, que siempre está representado por este tiempo de Cronos, que se devora a Claro. los hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo que vos pones en el mañana se devora tus deseos, nunca llega el mañana, porque el tiempo es ahora. Y el ahora es un mapa mental, ¿no? Es el mapa mental de qué, de hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. Y a medida que uno va caminando el camino, se empieza a dar cuenta que al principio quizás tiene deseos materiales Claro. de tener una mejor casa, de tener un mejor trabajo, de ganar más plata, de tener una familia en sí. Pero llega un momento en que cuando uno empieza a generar lo que quiere, empieza a ver otros deseos que ya no están en la materia, que tienen que ver con cómo me siento. Bueno, ahora me quiero sentir mejor, no quiero sentir ese vacío, esa angustia. Entonces uno se empieza a preguntar en algún momento, ¿por qué siento que siempre me falta algo? Siempre me Mm, falta algo, a todos. ¿Por qué siempre nos falta algo? Bueno, porque eso es parte de nuestra esencia, ese vacío. El universo en sí mismo es el vacío. Yo siempre, cuando hablamos de la iluminación, de la luz y de la sombra, ¿no? Y como que la sombra y la oscuridad es lo malo, asociamos en nuestros mitos, y la luz y lo luminoso y lo blanco es lindo. Y en realidad tenemos que comprender y entender que la esencia del universo, eso que nosotros nombramos adentro nuestro desde esa parte más espiritual de que el universo me escuche, la esencia del universo es la oscuridad. El universo es oscuridad. El vacío es esa oscuridad. Y por eso la palabra Dios significa vacío. Significa cielo, que significa vacío. Significa luz y la parte de luminosidad. Pero ¿qué tipo de luminosidad? Algo que no tiene que ver con el sol en sí mismo,
con esa luz, sino en una oscuridad hay una luz, hay un brillo. Por ende, uno brilla en la oscuridad. Por eso en la antigüedad se va a tomar este proceso de transmutación del humano a lo divino a través de un símbolo que es la flor de loto que renace del barro, que Claro. todas las noches se sumerge en el barro y impecable, en el amanecer se abre sin estar manchada del barro. Nosotros somos así, estamos en un mundo que es la tierra, que es ese barro, pero nuestra esencia viene desde este lugar simbolizado por las estrellas, por este vacío, por este concepto divino. Por eso siempre se toma el símbolo de la manzana, casualmente tengo una manzana acá de oro, porque la manzana cuando vos la cortás de manera vertical, lo que vas a encontrar en la manzana es una simbología de lo que sería la vulva, el órgano femenino por el cual todos venimos a esta tierra, Claro. nuestro origen natural. Pero si la cortamos de manera horizontal, vamos a encontrar una estrella de 5 puntas, que es el símbolo de qué? De nuestro origen celestial. Por eso en todas las culturas se asocia nuestro origen a que somos de las estrellas. Por eso, Sí. cuando éramos niños y moría alguien, decía, ¿a dónde se fue? A las estrellas. ¿Por qué? Porque la tradición de recordar que nuestra esencia es ese vacío, es recordar que venimos de las estrellas. Por eso el polvo de las estrellas, ese oro de los alquimistas, tiene que ver con esta analogía y tiene que ver con esta esencia de recordar que no somos un cuerpo, que lo que somos está encerrado en este cuerpo que es nuestro vehículo para tener esta experiencia de la vida y que a través de las palabras y de los relatos vamos a entender quiénes somos y qué es esta realidad. Y obviamente nuestras metas van a ser el primer paso para salirnos de qué? De este personaje que busca el dolor como maestro, al Claro. síntoma como maestro y no el deseo de qué? De reconocer quién soy y qué es esta realidad. Esa incomodidad que te ayuda y que te da el impulso, y bueno, y sumado con ese deseo profundo de ya no tener que pasar por eso, ahí se empieza a manifestar esa magia, que incluso me atrevo a decir, Nati, en algún momento, por ahí eran como que, viste que vos mencionabas recién esto de la historia, y estaban los iluminados. Y parecía que solo ellos podían acceder y ellos eran los que depositaban la parte oral a los otros para que sigan ese proceso de iluminación. Hoy la invitación es que los iluminados podemos ser todos, cualquiera de nosotros. Es que la iluminación es un proceso interior, es el maestro interior. Es algo que sucede dentro nuestro cuando ponemos luz a esos lugares que para nosotros van a ser esas sombras que son los miedos, ¿no? Le tenemos mucho miedo al miedo, a esa falta, a eso que no entendemos, a esa incertidumbre, entonces como que lo tapamos. Y Alejandro Magno decía, ¿no? Por la puerta del miedo, por esa entro, porque el miedo en realidad es la puerta hacia comprender la existencia. Es por qué le tengo miedo a esto. Mm, Es cuando mm. empezamos a enfrentar ese miedo y empezamos a preguntarnos de dónde viene, empezamos a entender que estamos aprendiendo un modelo de pensamiento que nos hace más primitivos y no tan evolucionados. Es decir, evolucionar en el sentido de que la vida es esto, no hay más, y que la muerte es inevitable. Entonces hay que aceptarla. Entonces, ¿por qué yo sigo amando desde la dependencia, pensando que hay un para siempre? Mm. ¿Por qué tengo, o sea, qué es lo que es para siempre? La ilusión, porque lo que es la materia no es para siempre, todo se transforma. Ahora, la energía se transforma, como decía Einstein. Es decir, ¿a Sí. dónde va esa energía? Porque no se muere. La energía no puede morir, se va a transmutar en otra cosa. Por lo cual ahí empieza otro hilo conductor, que es, yo no voy a ver más a mi ser querido, pero mi ser querido no desaparece. ¿Por qué? Porque la energía no se puede ir. Por lo cual, la vida no es el cuerpo, porque si no, cuando alguien muere, el cadáver desaparecería. ¿Se entiende? No. Ah, El cuerpo está ahí, pero lo que era la persona se fue, se esfumó. ¿Y a dónde fue? Esa energía, cuando nosotros entendemos que se le pone difunto a la persona que fallece, ¿por qué? Porque la energía se difumina,
se entrelaza en el campo y está en todos lados al mismo tiempo. Por eso muchas veces aparece esta parte paranormal, donde hay personas que pueden ver a otros seres o que sienten inclusive, Mm. ay, sentí que mi papá estaba acá, lo vi, lo olí, sentí, apareció algo. Bueno, y tiene que ver con esos campos de información y tiene que ver con esas otras Claro. dimensiones que no son perceptibles para nosotros y nuestros sentidos, pero que están ahí. ¿Por qué? Porque la energía existe y obviamente hoy hay muchos estudios científicos con respecto a esto y a medida que vamos avanzando vamos entendiendo que todo eso que estaba en un lugar muy imaginario termina siendo bastante real Sí. cuando podemos comprobarlo, ¿no? Pareciera que esas comprobaciones vienen después de un par de locos que empiezan a hablar, y ¿viste? Porque es así como están catalogados, o estas brujas modernas que evitan la hoguera, y a diferencia de la hoguera, en realidad el fuego se lo deposita la efervescencia y todo ese amor que logran obtener por parte de las personas que se ven transformadas, ¿no? Fíjate, a mí me gusta ver esas chispas que parecen fuego, que antes eran fuego, pero que ahora realmente es un enlace de corazón a corazón con la gratitud de haber transformado un aspecto de la vida de otra persona. Yo creo que esa es la varita hoy que tenés, Nati, para poder incorporar a cada persona y que se sienta transformada. Después otra de las cosas que se me ocurría en paralelo era, hablaste del miedo y también esto en contrapartida de, bueno, del castigo, de cuántas cosas nos dijeron que no hagamos porque íbamos a recibir un castigo. Entonces eso también quizás nos puso muy, muy encerraditos a no preguntar, a no hacer nada por temor a ver que si recibíamos una represalia con respecto a alguna duda o romper eso que ya estaba preestablecido. Claro, o sea, yo creo que la culpa se genera por malas interpretaciones. Malas interpretaciones, porque, por ejemplo, todo empieza por la mala interpretación, ¿no? Porque en realidad todo tiene un buen sentido, pero se le da otro sentido y cambia la historia, que nos pasa a menudo cuando vos Claro. estás con alguien y dice, pero no, vos interpretaste algo que nada que vea lo que yo dije, no, si vos dijiste tal y tal cosa. Sí, lo dije, pero no era eso lo que vos interpretaste. O sea, es desde otro sentido, ¿no? El tema de las palabras y cómo nos enredamos, ¿no? Si vamos a la esencia del mito, justamente, que origina la humanidad, ahí vamos a entender la raíz de todos nuestros problemas, que es el tema cuando Adán conoció a Eva y Eva tomó el fruto, ¿no? Y nos sacó del paraíso y ahí aparece el famoso pecado o la culpa, ¿no? Y en realidad la historia, cuando uno va a los escritos antiguos y a la traducción real, ¿no? Empieza a darse cuenta que cuando ellos se conocen, que sería ese encuentro sexual, ¿no? Porque el fruto es la representación de la sexualidad, cuando ellos se conectan desde una sexualidad que no era la pactada, es decir, ellos Mm. se tenían que preparar para tener la sexualidad, no tenerla porque, imaginemos, para poder irnos al mito, a dos niños que están jugando y que empiezan a tocarse. Claro. Entonces, imagínate vos como mamá y decís, no, mira, no, está bien, pero Mm. no es el Mm. momento, tenés que esperar. Bueno, algo así era el mito, ¿no? Claro, Tenés que esperar, pero no esperaron. Fíjate esto, imagínate que esos dos niños no esperaron. claro. Hicieron algo donde tenían que esperar, ¿sí? Entonces, y por eso está dentro de lo que es la Biblia, es la hora 6. Tenían que esperar hasta la hora 6 y por eso el 666 se toma la bestia y ahí viene todo el Ah, mito de la historia, porque el 6, por eso en la carta de tarot el 6 son los enamorados, porque representa el desde dónde vos vas a tener la sexualidad, porque ahí va a aparecer la raíz como humanos de dónde está ese pecado, que en realidad es ese error. Pero ese error, ¿por qué? Porque no hubo conciencia. ¿Sí? Imaginemos dos claro, niños, entonces ahora, claro, imagínate dos niños de 7 años teniendo sexo. claro. Y como que no, todavía no. ¿Se entiende? Sí, Todavía no, falta tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la traducción, cuando se habla de Adán y Eva, se pone a la palabra que, como sexo, que no es sexo, que es conocimiento. Una palabra en hebreo que significa conocimiento, por lo cual va a representar a esa sefirá que está oculta en el árbol de la vida, que es Dat,
que es ese conocimiento oculto, que es el conocimiento de la energía sexual. Mira, Es decir, la sexualidad guarda el conocimiento de que de la liberación, pero nosotros accedemos a la sexualidad desde el mismo lugar en donde está el mito, para placer o para tener hijos. Y eso es lo que era el pecado. Por eso se decía, no tenés que tener sexo. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos desde lo humano, desde para placer, como, ay, me gusta y lo hago, o claro. para tener hijos. Y en realidad la sexualidad, por eso están todos los templos antiguos como ofrendas a los dioses, la sexualidad era una manera de conectar con el terreno divino, es decir, para elevar los niveles de conciencia. Por eso Sí. los rituales de sexualidad, que nada tiene que ver con practicar sexo, nada tiene que ver con eso, con el coito en sí, sino con elevar la energía sexual, que tiene que ver con ese entusiasmo, con ese éxtasis. Cuando vos estás haciendo un proyecto y estás enganchadísima, enamorada, estás todo el día en eso, pensando en eso, soñas en eso, estás enamorada de eso. Bueno, eso es energía sexual, que es energía vital. Energía vital de que de éxtasis, de entusiasmo, te eleva, no tenés Claro, hambre, estás radiante, te rejuvenece. Bueno, esa es la energía sexual. Esa energía, los antiguos, las sacerdotisas y los sacerdotes la utilizaban para poder entrar en los oráculos, es decir, ser oráculos. Por ejemplo, nosotros tenemos el mito del oráculo de Delfos, que las sacerdotisas estaban sentadas en una silla elevada y había, o sea, se segregaban unos vapores que venían de la tierra. ¿Por qué? Porque para llegar a estos niveles de éxtasis generalmente se usaba el alcohol, tomar alcohol, claro. se usaba, por ejemplo, en Egipto, en los templos, se usaba lo que es el polen de cannabis, o polvos de la flor de loto azul. ¿Por qué? Porque era medio alucinógeno, pero uno Claro. tenía que controlar eso. Fíjate que los chamanes también usan ciertas sustancias para entrar en niveles de conciencia, Sí, pero no era para, bueno, yo quiero saber, a ver qué... No, ellos estaban entrenados para qué, para entrar en el otro mundo y traer esa información que claro. necesitaban Bien y que administrada elevaba. era. Claro, Exacto, y claro. estaban preparados desde niños para hacer esos procesos iniciáticos. Entonces nosotros utilizamos la sexualidad así nomás, las hierbas así nomás, o sea, nos olvidamos de la conexión con las plantas, de la conexión con la naturaleza, y por eso Sí. empezamos a dividir cuestiones que antes estaban unidas, y empezamos a hacer los rituales, pero no hay conciencia de por qué utilizo eso. O Sí. sea, yo para generar un ritual, yo primero tengo que entrar en el mito del ritual, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, yo tengo que consagrar las cosas y para eso yo tengo que tener una visión sagrada de eso. Entonces, si yo hago las cosas como si fuese una receta, estoy sacando el poder sagrado, el carácter sagrado que hace que el ritual funcione. Por eso mucha gente Claro. hace rituales y no les funciona. Y, por ejemplo, a alguien sí le funciona porque tiene su carácter sagrado y porque ha hecho un camino para tener el poder de hacerlo sagrado, es decir, que trascienda, que haga de puente. Entonces ahí Sí. podemos ir entendiendo un poquito más cómo el mito y el ritual también nos invita a ir por otras fronteras y Totalmente. empezar a Y entender vos la fíjate historia. que no solo a estar atentos o depositar la atención en esto que me digo, como me estoy hablando, sino que también en la observación de mi entorno, porque con eso que sucedía, claramente, como vos decías, para que ese rito funcione, que había mucha gente, había pero mucha vida dedicada a observar el entorno. ¿A qué me refiero? A la naturaleza. ¿Cómo iba manifestando? ¿Cómo iban siendo esos cambios? Saquemos lo que era astrológico, ¿no? Veamos acá los cambios de clima, los cambios de estaciones y eso. Había toda una atención depositada en eso que también podían obtener respuestas. Entonces, fíjate vos que también ahí había una puesta de atención, de focalizar en ello y una común unión, ¿no? Desde lo Claro, sagrado, que claramente era sagrado estar en ese entorno, de agradecimiento, de contemplación. Entonces, yo creo que es una invitación incluso a mirar mucho más, cosa que pocos o sea, se perdió mucho, pocos lo hacemos y por ahí muchos de los que intentan fallan o quedan ahí a mitad de camino por no tener esa apreciación más macro.
Fíjate esto, ¿no? Uno dice, ¿por qué le daban tanta importancia a las plantas? Vamos a ir a la lógica. Si yo te corto la mitad del cuerpo, ¿vos podés vivir? Si yo te corto a vos, Lore, ¿podés vivir? No, Te corto a la mitad. Vos agarrás una planta, la cortás a la mitad y sigue viviendo. Si claro. podemos ser capaces de entender esa lógica y tan experimental, podemos entender por qué es tan valioso y por qué es la base fundamental de la medicina. Los antiguos decían, Paracelso especialmente, el padre de la medicina, nosotros tenemos la quimioterapia gracias a los estudios de Paracelso, ¿sí? Entonces, él decía, las plantas te hablan. Él tenía una facultad para ver, que él decía que las hojas de las plantas tenían la forma del órgano que sanaban. Y lo que explicaba era que el olor de las plantas te llamaban. O sea, fíjate la conexión, ¿no? Y esta conexión que tenían lo que nosotros denominábamos chamanas o brujas o brujos, era que las plantas llamaban a la persona para producir la medicina que la tribu estaba necesitando o alguien de la tribu. Entonces, imagínate esto, ¿no? El ritual para pedir la sanación frente a una dificultad que estaba pasando y que aparecía un aroma nuevo en el campo y que la casualidad, la sincronicidad hacía que el chamán se acercara a esa planta y que esa planta fuera como si puesta por los dioses. ¿Se entiende por qué el mito empieza a tener fuerza? Sí, Porque sí, de pronto sí. dice, hay una planta nueva que apareció después de que hicimos este ritual y seguramente esta es la planta que los dioses nos mandan para sanar esto. Entonces agarra la planta, prepara el té, le da el té de tomar y la persona se sana. Entonces ahí empieza la cultura de la experimentación y de lo que ellos empiezan a ir notando, ¿no? De para qué hace bien, para qué hace mal, cómo darse cuenta que eran venenosas o no. Entonces empieza a haber una cosmovisión de lo que te rodea. Nosotros estamos desconectados de lo que nos rodea y lo damos por entendido de que está ahí y funciona, yo ya vine acá y funciona todo así. Y no tenemos preguntas como antes de, ¿y qué es eso que está ahí arriba? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el sol? ¿Por qué se llama sol el sol? ¿Por qué yo me llamo como me llamo y no me llamo de otra manera? O sea, esas preguntas que parecen hasta filosóficas, pero que abren la puerta al entendimiento, ¿a qué? A que nada es al azar. Por eso en la India se le dice a lo que es el idioma de Dios, ¿qué es el azar? Todo lo importante en tu vida viene por azar. Te enamorás de alguien por azar, todo lo importante. O sea, todo lo importante fue por casualidad. El trabajo que vos tenés fue de casualidad. Si esa persona no venía y te decía que mires tal video y de pronto conociste a tu mentor, que después te formaste con él y te dedicaste a eso y abandonaste tu profesión. O sea, cuando te empezás a hilar, decís, al final todo lo que fue importante en mi vida fue de casualidad. Entonces, este azar, este destino, como le decían los antiguos, ¿qué es? Puede ser esa huella del pasado que está impreso en la palabra destino, o puede ser eso que está escrito en nuestra memoria, que está simbolizado por el corazón, ¿no? La sede del alma. Hay algo dentro nuestro que nos invita a ver más allá. Por eso los egipcios esto lo tenían más que claro, porque ellos tenían como sagrado a lo que era el escarabajo egipcio, ¿no? El escarabajo pelotero, se le dice porque hace una pelota de estiércol y con las patas traseras va mirando las estrellas guiándose. Y adentro de esa bola de estiércol pone el huevo, la larva, y la larva se alimenta de ese estiércol y renace. Entonces ahí aparece todo el mito del renacimiento, de volver de la muerte, y por eso Claro. dentro de las momificaciones se ponía en el pecho del difunto un escarabajo. Entonces ellos veían que el escarabajo iba kilómetros y kilómetros de distancia y no sabían a qué. No comía, no bebía y miraba hacia las estrellas, kilómetros y kilómetros de distancia. ¿A dónde iba? Iba a encontrarse con otro escarabajo, que era su pareja. ¿Cómo llegaba la información? Hoy tenemos un poco más de datos porque hubo un biólogo muy, muy especialista que se puso a investigar y lo llevó más a la experiencia, que empieza a poner la teoría de los campos mórficos, que las constelaciones Claro. trabajan mucho con eso, y que empieza a explicar este fenómeno colectivo de que hay algo que te llama
y que tiene que ver con tu especie, que tiene que ver con tu información genealógica, ¿no? Entonces el escarabajo sigue básicamente a las estrellas para guiarse hacia ese escarabajo que va a ser parte de su familia. Y una vez que se juntan, nunca más se separan. Entonces ahí empieza el concepto de la hermandad, el concepto de la familia y el concepto de la unión con los otros. Entonces los egipcios tenían más que claro que este escarabajo, que es nombrado el astrónomo de Dios por los científicos, porque se guía por las estrellas para ir hacia su destino, es este escarabajo que sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso los egipcios lo van a representar como este dios Kepri, que es el dios que guarda nuestro corazón, porque el corazón sabe la verdad, ¿no? Se guía por eso. Y hoy la Claro. ciencia ya también lo comprobó. ¿Por qué? Porque cuando se produce la fecundación, el día 16 de la fecundación, aparece el latido cardíaco. Pero lo más extraño es que los científicos descubrieron que el corazón todavía no está formado, es el día 22 que se forma el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el latido propio del corazón es ese sonido que nos recuerda que somos una chispa. Es esa chispa que bombea y que el día que se va esa chispa, también nosotros volvemos a esa casa. Claro. Qué maravilloso. Yo invito a que compartan este espacio, a que se sumen más gente, a que empiecen a entender que lo que no está dentro de lo que llamamos no se va a manifestar. Para empezar a llamar aquello que necesitamos y que queremos y que deseamos, más que necesitar, empecemos a llamar las cosas por su nombre, de otra manera, resignificar. ¿Es posible? ¿Hay un campo adecuado para que eso suceda? Claro que sí, pero ni hablar. Y sobre todo si vamos a Natalia Barrera, punto, Escuela Nefer, pero mucho más aún todavía. Yo te agradezco infinitamente porque este es un tema, pero más que apasionante. Me genera muchas ganas, no sé, de estudiar Kabbalah, de ir a un montón de libros que por ahí están en nuestras bibliotecas totalmente llenos de polvo y empezar a juntar y volver a leer una y otra vez. Es una invitación hermosa. Pero sobre todo, yo quiero dar buenas noticias, Nati. Más allá que ahora me cuentes dónde pueden vincularse contigo y cómo también a través de tus formaciones y tus cursos y tus talleres, estamos viviendo un momento, creo que es adecuado para que ese alquimista que está en nosotros se manifieste, pero con una espontaneidad casi instantánea. Sí, en realidad lo que es instantáneo es entender que tenemos que movernos, ¿no? Ahora, dejar de esperar, dejar de postergarnos y entender que el mayor activo que tenemos somos nosotros, Claro, que todo tiene una explicación, o sea, y la explicación tiene que ver con vos encontrarte con la respuesta. Porque cuando vos querés una respuesta, tenés que volverte responsable. Por eso la palabra responder significa responsable. Entonces no tenemos respuesta cuando no nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestra realidad, cuando no queremos hacer ese trabajo interior que es necesario para salir de la necesidad. ¿Por qué? Porque esperamos a que algo aparezca y claro. no va a aparecer nada si no movemos, si no activamos, si no hacemos algo diferente. Entonces, siempre la invitación es comprender que no hay más tiempo que la hora y que si ahora vos sentís ese llamado, lo hagas, que no lo postergues, porque tenés que seguir las estrellas como el escarabajo, ¿no? Seguir esas señales, seguir esa voz interior que te dice, hay algo en mí que quiero conocer, me quiero conocer a mí, quiero conocer por qué no puedo lograr lo que quiero solucionar estas cuestiones. Por eso en la vida siempre la solución es un disolvente, ¿no? O sea, Mm. yo quiero encontrar un disolvente que disuelva ese dolor, que disuelva ese trauma, que disuelva ese síntoma o disuelva esa traba que me impide lograr mi meta. Por eso las soluciones siempre están en volver a ver el sol, ¿no? En resolver, en iluminarnos, en ver la luz y entender que si no estamos haciendo nada ya nos hemos rendido de antemano y eso nos programa para fracasar y para frustrarnos. Entonces depende de nosotros hacernos responsables y entender que todo lleva su proceso, pero que si nos dirigimos innegociablemente hacia lo que queremos, claro que lo vamos a encontrar y que a veces la respuesta viene por casualidad, por un video, por una charla, porque alguien me contacta con la persona indicada. Sí. Entonces, cuando estamos en el camino y estamos atentos a las señales, las respuestas aparecen.
Y eso es lo mágico. Y ahí la sincronía se pone en manifiesto y una vez que enganchás, no, empezás a saber, a reconocer desde el placer, aprender desde el placer. Que eso me lo voy a anotar yo personalmente porque claramente no vengo de esa escuela. Ahora sí, ahora me voy a, a anotar en esa escuela, aprender desde el placer. Nati, ¿dónde te encontramos? Bueno, en mi Instagram, nataliabarrera.escuelanefer, ahí van a tener muchísimos videos, casos en vivo, aulas abiertas, en fin, van a tener para entretenerse y para aprender. Y obviamente en mi canal de YouTube, Natalia Barrera, también me pueden encontrar y ahí también hay muchos videos. Infinitas gracias por esta posibilidad maravillosa de conectarnos desde distintos espacios a través de concienciaelevada.km, mi agradecimiento de corazón también. Y bueno, sigan vinculándose con Nati, que también es una invitada de la casa, que está constantemente compartiendo todo su saber, su conocimiento, para que nosotros también agarremos la varita y nos convertamos en co-creadores. Infinitas gracias. Gracias a vos, te mando un beso enorme.